y siguiéndome, coger el lápiz y papel. Le vamos a meter una carga uniforme. A todas las vigas. Una carga de 10 toneladas por metro. Y en la punta del extremo del voladizo le colocamos un cable. En este caso, como el alargamiento del cable, si ocurre, va a ser hacia arriba. Coincidirá en signo con el signo de la ecuación universal de la elástica para la flecha. El cable va a tener una longitud L, una sección A. Y las vigas, pues un momento de inercia cada una y un modo de elasticidad. Si las elegimos con el mismo material, pues serían idénticos. Las cotas. Y 6 metros. Convenio de signos general. Después, cuidado, porque el de la ecuación universal de la elástica ya sabéis que tiene su propio convenio, como estábamos diciendo, también para la flecha. Bueno, como resumen, como siempre, hacemos los diagramas de cuerpo libre. A esto lo vamos a llamar A. Y la carga uniforme. Para el tramo B sería este. Su diagrama de cuerpo libre. Había una pregunta. ¿Qué pone ahí a la izquierda en el justo donde está ya el inicio del ejercicio, donde está el empotramiento? Pone ¿Aquí? a la izquierda del todo, incremento de L1. Incremento de L, sí. Y abajo L, A. Longitud vale. y sección del cable. Puse L1 porque al principio iba a poner otro cable, pero lo he quitado. Bien. Como os he dicho unas pocas veces, cuando tengáis un empotramiento, el tramo que tenga el empotramiento os interesa que esté a la izquierda, porque en un empotramiento la flecha y el ángulo son cero. Entonces, en la ecuación universal, como siempre, hay que posicionar la viga, pues tomando como origen el extremo izquierdo, pues interesa, si tenéis empotramiento, que ese extremo izquierdo coincida con el empotramiento. Entonces aquí, en B, hacemos espejo. Le damos la vuelta, lo miramos por el otro lado.
y trabajamos con el espejo. No, la relación vertical no cambia, pero el sentido del momento sí cambia. Y el cortante. Con esto no vamos a trabajar con esto. Vamos a echarlo para no liarlo. Y sobre estos diagramas de cuerpo libre y con el espejo tener cuidado porque el momento cambia de sentido. Escribimos las ecuaciones de la estática y vemos qué más nos hace falta, como siempre. En A pues tendríamos primero las verticales, V1 menos T a C y menos 10 por 4. Y en el espejo... Juanma, V2, una pregunta. ¿Por qué hace solo espejo en una parte y no en la otra? Estoy haciendo las dos partes. Pero solo has dibujado la viga B, ¿no? En la viga A no has puesto su espejo, ¿no? ¿Esto es A? ¿No lo ves? Ah, vale, vale. Esto de aquí, el trozo de aquí, hasta la articulación, le he llamado A. Hasta aquí. Vale. Y esto era B, pero he hecho el espejo porque como está el empotramiento en la parte de la derecha, después va a ser más fácil lograr, si hago el espejo, porque en las ecuaciones universales de la elástica, en el origen me voy a encontrar con dos incógnitas que son el ángulo y la flecha en el origen, pero si tengo un empotramiento eso desaparece, con lo cual me he quitado del tirón dos incógnitas del problema. V2 más, no, menos C y menos 10 por 6. Y momentos, como sabéis, me gusta tomar en este tipo de problemas en las articulaciones. Positivo, T por 4. El V1 negativo. Espero que a estas alturas del curso el tema de tomar momentos lo tengáis ya claro, ¿eh? Y por 4 medios. Centro de gravedad de la carga uniforme está en la mitad. Y aquí pues, tendríamos el M2 sería negativo. V2 también negativo. Y la carga uniforme positiva. La carga total es 10 por 6 y como está en el centro de gravedad, 6 partido por 3. Partido por 2, 6 por 3. ¿Qué voy a hacer? Había una pregunta, ¿por qué tacha en el diagrama de cuerpo libre el segundo cortante? Tú acabas de entrar, ¿no? No, ya llevo un rato, pero pasa que copio tan lento que al final me pierdo. Te ha ido. Bueno, no te preocupes. Esta es la viga B, ¿vale? Sí. Su posición inicial. Pero ya me has escuchado que le he hecho espejo para situar el empotramiento en la parte de la izquierda y así cuando vaya a escribir las ecuaciones universales de flecha o de ángulo, si las necesito, que las voy a necesitar, al tener en el origen un empotramiento, la flecha y el ángulo en el origen van a ser cero. Si la dejo en esta posición, en el origen hay una articulación y por tanto voy a tener una flecha y un ángulo. Claro que no lo tendría que calcular. Que habría que calcularlo, serían incógnitas. De otra manera, simplifico el problema. Entonces, siempre que tengáis un empotramiento a la derecha, hacer espejo, tener cuidado con los momentos porque cambia el sentido. Veis que ha cambiado, ¿no? Este era en el sentido contrario a la hoja del reloj y ahora es a favor de la hoja del reloj. ¿Y el espejo yo cuándo lo puedo utilizar? Y trabajáis con el espejo, claro. Este de aquí por eso lo he tachado, para que no nos liemos. ¿Cuándo puedo utilizar espejo? ¿Cuando a mí me dé la gana o solamente cuando tengo empotramiento al lado de la viga? Puedes utilizarlo si lo haces correctamente, cuando a ti te dé la gana. Porque esto piensa que es un problema
que estoy viendo de frente, pero lo puedo ver también por atrás de la pizarra, por ejemplo. Sería el mismo problema. Si tienes cuidado con el sentido, la actuación, y ya te digo, de los momentos porque te van a cambiar, el problema es el mismo, visto desde otro punto de vista, ¿no? Pero es el mismo problema. Pero ¿cuándo me interesa hacer eso? Pues cuando tengo empotramiento a la derecha. En el resto de situaciones, pues bueno, quizás en alguna habría que analizarlo, ¿eh? A ver qué número de incógnitas aparecen o desaparecen si hago espejo. Claro, cuando se te haga la flecha cero o el ángulo cero. Claro, si tengo, por ejemplo, un apoyo a la derecha y aquí, por ejemplo, tengo una articulación, si fuera un apoyo, pues seguramente también me interesaría. ¿Me entiendes? Pero ya tiene menos encaje, ¿eh? Con el empotramiento es claro, porque con el empotramiento ya sabes que te quita un ángulo de una flecha en el origen, entonces, bueno, no lo dudes, haces espejo y ya está. De todas maneras, los problemas empiezas a desarrollarlo y te vas dando cuenta, ¿no? de qué situaciones pueden ser más ventajosas a la hora de si vuelves a replantearlo, ¿no? Conforme te van surgiendo las dificultades, pues vas analizando. Vale, vale. Bueno, aquí tenemos en total 4 ecuaciones. Y tenemos de incógnitas la T, la V1, la C, aquí llevan 3, M2, V2, 5. Es un problema hiperestático. Así que vamos a ver qué ecuaciones podemos sacar, además de las ecuaciones estáticas. Repetimos un poco el mapa conceptual que tenemos para este último parcial. Las ecuaciones de la estática habéis visto que no se pueden quitar si pertenecen al ámbito de la asignatura en cualquier parcial. En la primera parte de la asignatura solamente hacíamos vigas isostáticas y por tanto tenían solución aplicando las ecuaciones de la estática. En esta parte estamos resolviendo vigas hiperestáticas. Necesitamos ecuaciones complementarias. ¿Cuáles son? Las ecuaciones de deformación. Hemos visto las ecuaciones de deformación de cables, ecuación de Hooke, que nos permiten calcular el alargamiento del cable. Eso son unas. Podemos escribirlas. El alargamiento del cable es igual a la tensión, la fuerza extensora. Siempre tiene que trabajar a tracción por su longitud partido por la sección y por el módulo de elasticidad del cable. Eso es una relación de deformación, una ecuación de deformación. Y que en este caso, como el cable se alarga hacia arriba, y si después nos da que no se alarga, si está comprimido ya sabemos que no puede trabajar. Es decir, le pondríamos tensión cero y reharíamos el problema. O cambiaríamos el diseño si nos interesa. Podríamos poner el cable hacia arriba. Si ponemos el cable hacia arriba, entonces aquí le tendríamos que poner signo negativo, porque la deformación solo sería permitida hacia abajo. Y por tanto tendría un signo negativo respecto a la flecha en la viga. En este caso, pues coincide, entonces la deformación del cable coincide con la flecha, vamos a llamarle T, una flecha en el extremo del voladizo, flecha T. Eso es una ecuación de deformación. Después, ¿qué sabemos? Sabemos que en la articulación, la flecha de la articulación coincide para ambas vigas, tanto para A como para B. Si después escribimos sus ecuaciones de flecha, es decir, la ecuación universal de la flecha para A en el punto de la articulación y en la articulación en B, las podemos igualar, porque sabemos que eso es una relación que se cumple. No podemos igualar los ángulos, pero sí las articulaciones. En A es igual a la flecha de la articulación de B. Y los ángulos no, ojo. Esto no es, quiere decir que en general, a veces los ángulos sí pueden coincidir o los podemos hacer coincidir. Pero para hacer eso tenemos que jugar con las relaciones de inercia y también podemos jugar con los diferentes materiales, porque los ángulos son sobre todo función de la mayor o menor elasticidad y su deformación pues dependerá de eso, ¿no?
que tengamos más o menos flexibilidad en cada una de las vigas. Los materiales pues también pueden cambiar la flexibilidad. ¿Qué otras relaciones tenemos conocidas en este problema? Allí donde hay un apoyo sabemos que la flecha es 0. Entonces la flecha en 1 sabemos que es 0. Y también sabemos que en los empotramientos la flecha y el ángulo son 0. Es decir, la flecha en 2 es 0 y el ángulo en 2 es 0. Y en principio aquí agotamos el resto de ecuaciones que podemos escribir, tanto de compatibilidad de movimiento como ecuaciones de deformación, que conocemos su valor o conocemos que hay igualdades. ¿Alguna pregunta? Esto siempre va a ser así. Si utilizáis el programa informático de CIPE o cualquier otro, los programas informáticos no utilizan la ecuación universal de la elástica. Utilizan métodos matriciales. Ahí nos va a dar una pequeña diferencia en el resultado numérico, cuando calculéis. Yo he comprobado que en el caso de estos problemas de cables, que son elementos generalmente muy deformables, ¿no? Se van a deformar fácilmente, ¿no? Un cable, van a tener una sección pequeñita en función con las vigas, ¿no? Que van a ser elementos más robustos, por tanto con más rigidez. En la medida que hay una distancia mayor entre rigidez de viga y de rigidez de cable, se aproxima más a la ecuación universal de la elástica. O sea, los valores son más coincidentes, ¿no? Como las vigas sean muy flexibles o los cables muy robustos, hay un distanciamiento numérico ya, a mí me parece bastante significativo. De hecho, he pensado incluso en hacer un cálculo numérico con las ecuaciones de la elástica y con las ecuaciones matriciales, a ver por qué hay tanta diferencia cuando pasa eso, ¿no? Que os comentaba, ¿no? Vamos, da pie a escribir un artículo en una revista científica, vamos, este asunto, ¿no? Porque lo que se está utilizando en la programación son los métodos matriciales. Y depende del programa, pero hace unos años, pues cuando tienes que resolver una estructura muy hiperestática, tienes tantísimas incógnitas, como os comentaba en clase, los ordenadores no eran potentes. Entonces, pues yo dejaba un ordenador hace 30 años, lo dejaba trabajando todo el día y toda la noche. Además, los ordenadores de aquella época tenían que hacer ruido para que los que lo utilizábamos supiéramos que no estaba apagado, vamos. Hacía clac, 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 un ruidito de estos típicos, ¿no? Ahora ya pues nos molestaría. Y empezamos a desarrollar software y programas de cálculo potentes, pero teníamos esa limitación, los ordenadores. Y entonces, curiosamente, en el mundo de la programación se siguen utilizando los métodos de hace 30 años, los mismos, los métodos matriciales, y sus simplificaciones en muchos programas de cálculo. Es decir, es más, las ecuaciones matriciales que utilizamos están muchas veces simplificadas y no utilizan, pues eso, toda la deformación que utilizamos en la ecuación universal. Utilizamos, pues eso, cualquier deformación que produce, incluso si tuviéramos cargas variables, ¿no? Pues sus derivadas parciales, ¿no? Y eso yo creo que es lo que hace que haya una diferencia significativa cuando la robustez es muy distinta. Lo tendría que analizar y ya os digo, daría casi pie para un artículo científico. Bueno, continuamos. Ahora tenemos que escribir esto que hemos dicho, que nos va a permitir resolver con toda seguridad la hiperestaticidad que tenemos en el problema. Nosotros en el examen que queda, el problema no va a ser tan largo como este, porque tiene que durar 90 minutos. Y entonces, bueno, pues será un poco más simple, seguro. Bueno, vamos a empezar por A. Tenemos la flecha en 2 y la flecha en la articulación, que son dos cosas que tenemos que escribir, pues empezamos en A. Para x igual a 3 tendríamos la flecha en la articulación, que sabemos que en el apoyo, que sabemos que es 0. Aquí la flecha en el extremo, en el inicio, no es 0, sino que es la flecha FT, que le hemos llamado.
Podemos sustituirla ya por su valor, pero bueno, la dejamos escrita. Después el ángulo, que el ángulo no es 0 porque no es un empotramiento. El ángulo en T lo vamos a llamar por 3. Y ahora tenemos la T hacia abajo, por tanto, al ser hacia abajo es de un signo negativo, porque las fuerzas en la ecuación universal verticales son positivas y actúan hacia arriba. Por tanto, a mí me gusta escribir más y después, según actúe, le pongo aquí el menos T. Estoy aquí. Y ahora tengo la carga uniforme. La carga uniforme tiene dos términos. El término de inicio, positivo, y si la carga uniforme actúa hacia arriba es positiva, por tanto aquí tendríamos más y después menos 10 porque actúa hacia abajo. Y en el otro término se anula porque la distancia al origen coincide con el punto donde estamos aplicando la ecuación de la flecha. X menos, bueno, pues 3 menos 3, 0. Quedaría esto. Y después la de la articulación, para X igual a 4. Aquí ya no sería 0. De nuevo esto, pero con 4. De nuevo esto, pero con 4. Y ahora tengo V1, que es hacia arriba. 4 menos 3, que es 1. Y ya ni más. Vamos a ver las ecuaciones que tenemos. Esta sería la quinta ecuación. Y la sexta. Tenemos aquí, estamos jugando, aquí estábamos con 5 incógnitas. Aquí nos bien, una pregunta. En la segunda ecuación, cuando la distancia es 4, V1 no sería por 1 al cubo partido de 6. ¿Te refieres a al final del todo? ¿A esta? Sí, es al final de V1 por 1 al cubo partido de 6, en vez de 24. Sí. 3 factorial, ¿no? Claro. Muy bien. Vale. Me queda un tachón aquí que no veo. Pero bueno, muy bien. Bueno, entonces estaba contando el número de incógnitas. He incorporado FT, he incorporado el ángulo en T y he incorporado la flexión de articulación, que no las teníamos en las 4 primeras. Se han incorporado 3 incógnitas nuevas. Por lo tanto, tengo 2 ecuaciones nuevas, pero tengo 3 incógnitas nuevas. Entonces aquí andamos con 6 ecuaciones. Vamos a poner así. Y hemos dicho 3 nuevas, 8 en práctica. Vamos a ver.
Y en B, trabajando con el espejo, tenemos la ecuación de la flecha en la articulación. X son 6 metros en este caso. Como estoy con un empotramiento en el origen, la flecha es 0, el primer término de la ecuación universal se va, el del ángulo también. Javier, que es E2, ¿no? Sería E2, ¿no? Sí. Bueno. Luego elasticidad, momento de inercia del lavado, que normalmente se ponen iguales, ¿sabes? Pero bueno, en principio lo planteamos en ridículo y ya después probaríamos las simplificaciones. Ahora tenemos el momento M2, que coincide con el sentido de la ecuación universal, por tanto es positivo. Positivo con el espejo, que es con el que estoy trabajando. M2 por la distancia, en este caso al cuadrado, partido por 2. Y abajo en los factoriales. Y después tengo la carga vertical, que es hacia arriba, positiva, al cubo, partido por 6. Y ahora tengo la carga uniforme, que es hacia abajo, por tanto es negativa, más o menos 10 por 6 a la cuarta, partido por 24. Y aquí pues tendríamos una ecuación nueva, sin incorporar 8 incógnitas, pero la flecha en T, que antes decíamos que era una incógnita, como tenemos la ecuación de deformación, que la relaciona con la deformación del cable, y esto tenemos que predimensionar igual que con la viga, porque es un problema hiperestático, por tanto esto va a ser conocido, y dentro de esa ecuación de deformación está la T, que ya era la incógnita, luego esta incógnita desaparecería. Lo escribimos aquí. Aquí sí. Por tanto, tendríamos en principio 7 ecuaciones con 7 incógnitas y ya esto tendría solución. Ya os decía que este tipo de problemas así con tantas ecuaciones no lo puedo poner porque ahora hay que resolverlos. Y no me da tiempo en 90 minutos. En fin, aquí podríais empezar, por ejemplo, quitando el ángulo que corría bastante de esta ecuación y dejar 6 ecuaciones, 6 incógnitas y meterlo en el problemita este que tenéis en el ordenador. Esto sería, por ejemplo, como estos 3 y estos 4, pues las 5 la multiplicamos. Y le restamos la sexta por 3. La sexta por 3, quedaría esto con signo negativo. Cuatro menos 3 sería 1. Sustituimos ya el FT, como hemos dicho aquí. Y después esto se nos iría. Esto de aquí.
sea positivo. El V queda tal cual. Y esto tendría... Y ya está. Esta sería la nueva ecuación 5 y esta sería la nueva ecuación 6. Pues ya está. A meterlo en el ordenador. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar que la tensión del cable nos salga en vez de positiva, que es como nos está suponiendo, es decir, está suponiendo que trabaja la tracción, que nos salga negativa. Y en ese caso quiere decir que estaría comprimido el cable y por tanto no trabajaría y tendríamos que o bien variar el diseño o bien quitar el cable y rehacer el problema y, en fin, hacer ya las actuaciones que consideremos oportunas.